Buenos días queridos hermanos, aquí estamos otra vez para presentarles la palabra de Dios después de este tiempo tan especial de adoración a nuestro Señor. Hemos de prepararnos pues a escuchar la palabra de Dios basada en esta ocasión en el profeta Isaías capítulo 43 de los versículos 1 en adelante. Ya han leído ustedes en el tiempo de adoración esta porción bíblica y ahora vamos a pedirle al Señor que se manifieste a través de su santa palabra. Y antes de orar, quisiéramos nuevamente con mi esposa decirles que reciban un saludo muy cariñoso y un deseo porque la bendición de Dios cubra sus vidas, sus hogares. Vamos a orar. Padre, gracias te damos a esta hora porque nos permites exponernos a tu palabra. Concédenos, oh Dios, vernos tan beneficiados como tu palabra misma dice al convertirte tú en nuestro Redentor. Bendito seas, Dios Santo, por lo que tú eres. Aquí estamos como necesitados de ti, pero con una emoción muy grande de saber lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Habla a nuestros corazones y que tu Santo Espíritu nos ayude para que esta palabra tuya pueda levantar nuestros ánimos y pueda vernos tan favorecidos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Perdón. Empezando. Muy bien. Isaías 43, ya tienen ustedes ahí en los programas el artículo que se les envía oportunamente y pueden ir cotejando con él o escuchar o tal vez leyeron antes eso o vayan a leerlo después. Es un material que ya les queda y esperamos que pueda seguirles sirviendo. Versículo 1 de Isaías. Estamos en Isaías capítulo 43. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Estos hermosos versículos que se encuentran aquí en el capítulo 43 del profeta Isaías están antecedidos desde luego por algo que tiene que ver con la manifestación de la ira divina para el pueblo por su rebeldía, en el capítulo 42, versículos 24-25. Por eso cuando dice, ahora, así dice Jehová, esta palabra ahora se usa para introducir un comentario divino sobre lo que antecede. Y esto que antecede es esa manifestación del castigo divino. Después de o a pesar de todo lo que ha pasado, de todas maneras Dios va a hablar en un momento diferente y eso esperamos que sea también para nosotros. Hemos de decir de todas maneras que en los versículos que ya dijimos del 42 se nos dice que Jehová por la desobediencia, por la rebeldía de su pueblo, pues no quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley, nos dice el texto bíblico, los entregó en manos de sus enemigos. También debemos decir que el pueblo reconoció que este juicio de parte de Dios se debió a los pecados que ellos cometieron. No fue Jehová contra quien pecamos, dicen ellos. Cuando nos encontramos con estas dolorosas experiencias de Israel o de nosotros por haber desobedecido a Dios,
debemos preguntarnos, y es algo que, pues yo creo que con cierta frecuencia se ha uno preguntado cuando pasan estas experiencias tan difíciles y reflexionamos en ellas. ¿Por qué tenemos que sufrir el castigo divino para reaccionar y así volvernos a Dios? También decimos, ¿qué necesidad hay que tengamos que experimentar el juicio de Dios para que ahora sí nos volvamos a Él? Qué bueno sería que no necesitáramos de eso para volvernos y permanecer con Él. Pero es triste la historia de Israel, como triste la historia de los seres humanos también ahora, en los que sucede algo muy parecido. Afortunadamente, sí, y esto nos lo da a entender el texto bíblico. Afortunadamente para nosotros, sí, para Israel, para nosotros, Dios, dentro del pacto con su pueblo, donde hay ira, también hay gracia. Donde ha habido castigo, también hay gracia. Las maldiciones del pacto se expresan, pero también las bendiciones al mismo tiempo. Y por encima de todo está el Señor fiel, que nunca se retractará de sus promesas para su pueblo, para aquellos que reconociendo sus faltas y lo extraviados que estaban o el sufrimiento que han tenido como consecuencia de sus pecados, entonces se vuelven a Dios, nos volvemos a Dios, y cuando nos volvemos a Dios, entonces nos encontramos con un Dios que es fiel. Entonces nos favorece la gracia divina. Y de acuerdo a Levítico 26, 12, 13, dice, y andaré entre vosotros, ya manifestando su bendita gracia al volvernos a Él. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Así dice Dios. Y esta es la bendición tan grande, que no el pecado tiene la última palabra, es la gracia de Dios que viene a nosotros cuando buscamos esa gracia bendita, y entonces Dios se convierte en nuestro Redentor, el que nos libera, el que nos ayuda y el que hace lo que aquí se expresó en Levítico. El versículo 1 va a decirnos con bastante claridad, con bastante precisión, lo que Dios es cuando nos volvemos a Él, cuando estamos buscando su rostro, haciendo su voluntad, y en medio de estas situaciones tan hermosas de estar buscando a Dios, se presentan situaciones difíciles, o han habido algunas situaciones difíciles antes, y ahora buscando la gracia divina, Dios nos dice quién es Él. Ahora, ¿quién es Dios para su pueblo? ¿Quién es Dios para sus hijos? Y vamos a encontrar 5 cosas, y voy a referirles brevemente cada una de ellas. La primera, Dios es el creador. Segunda, el formador. Tercera, el redentor. Cuarta, el que pone nombre. Y quinta, el dueño. Es muy significativo que este ser de Dios vaya de menos a más en cuanto a la intimidad, presencia y comunión con su pueblo. Va de menos a más.
Y esto es lo que vamos a ir comprendiendo en estas expresiones. Número 1, o inciso A, creador tuyo. Y vayamos comprendiendo, hermanos, que eso es Dios. ¿Está bien? Eso es Dios para sus hijos, para su pueblo. Creador tuyo. Crear en hebreo es bará, así como la palabra hebrea salah, que se traduce como perdonar, se usa exclusivamente para el perdón divino. Bará se emplea exclusivamente para designar la creación divina. Y esto sucede en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Hay palabras que se usan exclusivamente para definir lo que Dios es, lo que Dios hace. Vamos, hay 4 expresiones comúnmente en griego acerca de amor. Ustedes ya han escuchado. Está estorge, filos, ero y ágape o agape. Pero la palabra agape es exclusivamente para hablar del amor de Dios. Los otros términos será para los otros amores, pero agape para el amor de Dios. Así sucede con la palabra salah, para hablar de el perdón, pero el perdón divino. Así, no el perdón humano, el perdón divino. Y aún más, la palabra bará es para emplearlo exclusivamente en cuanto a la creación divina. Así como el cielo y la tierra fueron creados por la libre voluntad de Dios, de acuerdo a Génesis 1:1, así también el pueblo de Israel no surgió por la iniciativa de Jacob, porque lo refiere acá al versículo 1, sino por la libre determinación de Dios, quien define el comienzo de su existencia, de una existencia que luego va a continuar. Y en esa continuidad existencial, Dios va a sostener a su pueblo, a controlar las situaciones de su pueblo y a dirigirlo, definiendo de esta manera su relación con su pueblo, y se dará de esta manera. Yo soy tu creador, dice Dios. Y esto es hermoso. Ya en el Nuevo Testamento vamos a encontrarnos con unos conceptos muy especiales como ser nueva creación, nuevas criaturas. Sí, pero todo eso es de Dios. Y aquí la expresión vará va a tener una comprensión muy significativa en el Nuevo Testamento. Dice también, formador tuyo. Eso es Dios. La palabra formar en hebreo es yazar. Es un término más íntimo, aunque vará, que es crear. Yazar es un término más íntimo. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Se dan cuenta? Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, nos va a decir Génesis 2, versículo 7. Aquí en Génesis, como en Isaías, vemos claramente esa intimidad por el cuidado meticuloso mediante el cual se sopesa, se valora toda circunstancia de la vida, para que la presión de la mano del alfarero, el que forma, sea siempre la precisa, de modo que la vasija resultante responda perfectamente a sus especificaciones, como Dios lo quiere, en el papel de alfarero o de formador. En este caso, su pueblo, sus hijos serán lo que Dios ha deseado que sea. Este concepto de formador cobra una intimidad muy hermosa. 3, redentor tuyo. Y aquí sí tenemos que ampliarnos un poquito más. Redentor tuyo es un término que en el Nuevo Testamento tiene un significado ya muy específico y maravilloso, porque hablamos de nuestro Redentor, del Señor Jesucristo,
el Redentor de nuestras almas. Y bueno, pero en el Antiguo Testamento ya habían expresiones muy intensas también. Y vas comprendiendo aquellas, vamos a comprender mejor ahora en el Nuevo Testamento lo que es la redención de Dios a través de Jesucristo. No temas, porque yo te redimí. La palabra redimir en hebreo es Gaal. Y el que redime se le llama, con esta expresión semejante, Goel. Es el Goel. Es un término muy familiar, muy conocido en el Antiguo Testamento y se usa frecuentemente. ¿Quién es el Goel? Es el familiar más cercano respecto de los miembros de la tribu o de la familia caída en desgracia. Como en el caso de Elimelech y su familia que cayó en desgracia. Eso nos los relata el libro de Ruth, capítulo 3, versículos 12 y 13 especialmente. Esta familia cayó en desgracia y ustedes conocen muy bien esto. Yo entiendo que sí, hermanos, y los que no lo conozcan, queremos decirles que es una familia que debido al hambre tuvo que viajar a otro lugar, a Moab, y allí vivieron, pero ahí murió el esposo y los hijos. Y entonces esta familia quedó en desgracia. De ahí es donde surge el precioso libro de Ruth, la novela quizá más breve, pero de las más bellas que podemos encontrar. Y ahora, aunque es cierto, pero allá donde están en Belén, donde han regresado a su casa después de todo eso, lo que les sucedió en los campos de Moab, bueno, regresan ahora, pero ya estando en Belén se va a dar acontecimientos muy especiales por la virtuosísima Ruth, nuera, viuda, con su suegra. Esta mujer que pasó a formar parte de la lista de esa línea gloriosa donde había de venir el Mesías. Dice Ruth, capítulo 3, 12, 13, para hablar de lo que les pasa a ellos ya estando en esa desgracia y describir lo que es el Goel como el familiar más cercano, que va a redimir de esa desgracia, que va a rescatar, va a liberar. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, y ustedes saben que estamos hablando de Booz, aquel pariente cercano, donde fue a recoger trigo y lo que tenían que recoger en ese entonces las personas en esa cosecha. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Noten ustedes la expresión pariente cercano. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, esto le están diciendo a Ruth, si él te redimiere, aquí viene la palabra redimir del pariente cercano, bien, redímate, mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, dice Booz, o como traduce el de Jerusalén, Boaz a Ruth. Así Jehová es descrito como el familiar más próximo de Israel, que no solo protege, sino que salva y libera a su pueblo de los males que le afligen, especialmente de la esclavitud egipcia o del cautiverio babilónico. Los saca de Egipto, los redime, pero también los trae de Babilonia, los redime. El papel del redentor, del pariente cercano que se preocupa por los que están en desgracia, así es Dios en este caso. Es el redentor, es el Goel, el pariente cercano que hace todo para redimir a su pueblo. En el Nuevo Testamento vamos a entender que hacer todo es impresionante porque tiene que ver con la entrega de su propio Hijo para redimir a los hombres que quieran la salvación.
Hay tanto que decir aquí, hermanos, pero vamos. Jehová está unido a su pueblo como una madre. Por eso no lo olvida, sino que acude a su auxilio para redimirlo y liberarlo en los momentos más críticos. Ese pueblo Israel. Cuando Dios se hace cargo de las necesidades de la persona o de su pueblo, estos no deben temer. Ya, no deben temer. Si Dios es nuestro Goel, nuestro Redentor, no temeremos mal alguno. Y como diría el Salmo 23, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y agrega aún más el concepto de comunión. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, me unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sí, sí. Entonces, si Dios es nuestro Goel, si Dios es nuestro Redentor, no hay por qué temer. No hay por qué temer. Estamos en las manos poderosas de nuestro Dios. Hay otro concepto. 4. Te puse nombre. Con esto se define una relación personal directa. Así. Te puse nombre. El poner nombre es una acción que tiene que ver con el crear o el establecer una relación muy personal con aquel o aquella persona que se le pone nombre. Y en este caso nosotros podemos ver que Dios pone nombre. En el caso de Israel, en el versículo 7 encontramos eso. Llamar por nombre incluía ser llamado por mi nombre. Y algo de esto surge en Apocalipsis. Encontramos en el lenguaje apocalíptico ya se maneja más esto. Es la acción de Dios de distinguirnos con ese nombre y un día seremos llamados por nuestro nombre y contestaremos cuando se nos llame por nuestro nombre. Mío eres tú. Mío eres tú, es el último concepto de este versículo 1, desde luego. Mío eres tú. Como un auténtico y alegre Booz, de acuerdo a Ruth, capítulo 3, capítulo 4, versículos 3 al 10. Sí, como un auténtico y alegre Booz, el Señor redimió a Israel casándose con Israel. De aquí se desprende el grito jubiloso, mío eres tú. Y se dan cuenta ustedes de ese proceso que hemos llevado en este versículo con estos 5 conceptos, o de lo que Dios hace y de lo que Dios es, que ahora termina en una unión íntima, completamente íntima, como es el matrimonio, la más íntima. Entonces aquí podemos nosotros apreciar que tiene una conclusión el versículo 1 de lo más intensa posible. Y con mucha tristeza tengo que reconocer que no sabemos a veces darle la intensidad que corresponde, pero cuando termina el versículo 1, lo termina con esta expresión, mío eres tú. Y esto hace que nosotros también, como esa famosa poesía, ¿Quién soy?, de Dietrich Bonhoeffer, que ya les he referido, lo vimos el año pasado en la dramatización para el bautismo. ¿Quién soy? Lo que los demás dicen que soy. Él estando en la cárcel y después fue ahorcado en la persecución nazi. ¿Quién soy? Lo que los demás dicen que soy. Lo que yo digo que soy, no sé, Señor, no puedo definir bien, pero lo único que sé es que soy tuyo, soy tuyo. Y este concepto es impresionante en cuanto a su importancia.
venimos a ser pertenencia de Dios, le pertenecemos a Él. Él lo expresa de manera tan intensa diciendo, mío eres tú, somos de su propiedad. Es la máxima expresión de intimidad, sí. Es cuando Dios se hace uno con su pueblo, de tal suerte que el pueblo se abandona en sus brazos. Ya el versículo 2 felizmente nos va a decir en los diferentes términos que escuchamos ahí, se nos va a decir, yo estaré contigo. 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, porque mío eres tú. Y por cuanto eres mío, de mi cuenta corre que te voy a guardar, que te voy a ayudar, que te voy a dignificar, te voy a proteger, te voy a llevar al lugar seguro, te voy a llevar conmigo, porque tú eres mío. Esta es la expresión tan intensa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y así continúa el texto. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y creo, hermanos, que en estas porciones bíblicas tan preciosas encontramos verdades que deben animarnos. Después de todo lo que ha sido, pero ahora nos hemos encontrado con Dios y Dios está manifestándose de esas maneras como ya lo vimos en el versículo 1 con los 5 conceptos que incluye. Y aquí en el versículo 2 va a hablarnos del cuidado bendito de Dios. Ese cuidado tan especial, tan amoroso, Él va a estar con nosotros, Él no nos va a dejar, Él nos va a acompañar siempre. Esta verdad es la que debemos llevar, hermanos, y ponerla en nuestro corazón permanentemente. Él, en otras palabras, como dice un canto que va a cantar nuestro hermano Freddy Sarmiento, Él nos dice, yo voy a estar contigo, o Él promete jamás olvidarnos. No me voy a olvidar de ti. Padre Celestial, gracias te damos por lo que tú eres para nosotros. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Permite que a través de este canto podamos también nosotros dar una continuidad a lo que tu palabra nos ha expuesto ahora. Y podamos gozosos saber que somos tuyos, Señor, y que todo está garantizado, está asegurado. Eso no evita que puedan haber aguas, que puedan haber vientos, que puedan haber tormentas, pero lo que nunca va a hacer falta es tu presencia. Bendito seas, porque tú prometes jamás olvidarnos. Bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Él nos promete jamás olvidarnos, no hay quien nos aparte de su santo amor. Aunque las nubes quieran asustarnos, un eterno día nos dará el Señor. No te dejaré sin ayuda, te sustentaré fiel, te protegeré bien. No te dejaré sin ayuda. Como Padre amante, te sustentaré.
Él jamás olvida. Sigue tu camino con su dirección. Si tus amigos el sendero olvidan, sigue peregrino hasta tu mansión. No te dejaré sin ayuda, te sustentaré fiel, te protegeré bien. No te dejaré sin ayuda. Como Padre amante te sustentaré. Cuando traspases el umbral querido y tus aflicciones cesen su furor, oirás las voces del coral divino. Entra, siervo santo, a tu fiel mansión. No te dejaré sin ayuda, te sustentaré fiel, te protegeré bien. No te dejaré sin ayuda. Como Padre amante te sustentaré. Después de escuchar este hermoso canto, muy relacionado con el mensaje que se ha presentado y esperando que pueda ser de ánimo, pueda ser un canto que fortalezca nuestra fe, nuestra confianza en Dios como el Redentor, el que nos redime, el que está con nosotros, el que no se aparta, el que nunca nos olvida. Y en esa confianza, hermanos, hemos de presentar en esta mañana la oración de gratitud y por las necesidades que estamos pasando. Hay situaciones difíciles, ya las hemos mencionado, no hemos de repetirlas ahora, ya las conocen. Es más, a las 12 del día ya saben ustedes que oramos como iglesia por los enfermos. Ahora vamos a presentarnos delante de Dios y les invito a inclinar sus rostros. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por tantas bondades con las que tú has querido rodearnos cada día, Señor. Bendito seas, bendito seas. Gracias por tu palabra, que la podemos seguir escuchando y gracias por todo lo que tú has hecho para tu iglesia, por la protección, por el cuidado, por la presencia tuya. Bendito seas, Señor, por todo esto, Señor, y tú has escuchado las palabras, las oraciones, las plegarias que se han elevado a ti y animados por tu santa palabra nos atrevemos a acercarnos a ti para decirte cuánto te necesitamos, Señor.
Con toda humildad me acerco a ti para pedirte que cada oración que se ha expresado en esta mañana pueda encontrar un espacio en tu corazón, Señor. Y quieras respondernos, oh Dios eterno, conforme a esa gran misericordia tuya. Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.